Aleluya. Dios los bendiga en esta noche de Viernes de Impacto, que vamos a hacerlo corto porque llegamos un poco tarde. Estuvimos en algunas actividades y entonces llegamos tarde para esta transmisión, pero el Señor quería que hoy transmitiéramos y no lo dejáramos pasar este Viernes de Impacto. Así que estamos en esta noche de Viernes de Impacto. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y bendecimos. Para ti, Señor, sea toda la honra, la gloria, la exaltación para nosotros, el gozo que usted nos use, Padre amado, para llevar tu palabra en este Viernes de Impacto. En el ministerio Al Alba con Cristo, este es su servidor, ministro, pastor de Al Alba con Cristo, Armando Fruto Rodríguez. Así que vamos a adelantar la oración. Bendito Dios, gracias Padre, gracias Señor. Sea usted, Señor, entregando, Señor, la palabra en esta noche. La palabra que nos trae, Señor, la que queremos escuchar, la que ha puesto en nuestros labios. Bendito Dios, que sea usted, Señor, el que ponga el rema, quita de nosotros toda palabra humana, toda palabra filosófica y lógica, y que sea solamente la del Espíritu Santo que fluya por nuestra boca, y que hoy, Señor, entreguemos una palabra corta pero significativa para ti, Señor, en tu palabra. Bendito Dios, gracias por todo lo que nos das, gracias por esta noche, gracias por la salud. Oh bendito Dios, que aún en dificultades tú estás ahí como ese poderoso gigante, aún en aflicciones, aún en dificultades, en momentos en que quisiéramos tirar la toalla, pero tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre, porque contra ese Goliat nos mandaste con pocas armas, pero son lo suficiente porque van con tu poder. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Bendito Dios. Bendice a los hermanos que están presentes aún temprano en esta noche, ya un poco tarde, pero que van a escuchar tu palabra y que vamos a llevarla adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a entrar inmediatamente en este tiempo corto que nos entregó el Señor para leer su palabra. Tenemos un tema que traemos y es el llamamiento, el llamado de Dios o el llamamiento del Señor. Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 13. En nombre del Jesús, vamos es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Entonces, hemos visto que el Señor, pues, en su palabra nos dice, bendito sea el Señor. Aleluya. Ok, ahí se nos coló un poquito la música, pero bueno,
vamos otra vez al tema que tenemos. Dice la palabra del Señor que a uno constituyó apóstoles. A unos constituyó apóstoles, dice la palabra del Señor que estoy leyendo. Ustedes no la están leyendo, pero yo la tengo frente de mí. Él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea que en su momento, cuando él dice él mismo, el Señor Jesucristo, los tomó de sus discípulos, los sacó y a uno de ellos, de todo lo que los reunían bíblicamente, textualmente, lo estoy leyendo, a esos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos que aquí vemos los diferentes ministerios que hoy vemos. Existe el ministerio del apostolado, el de profetas, el ministerio de evangelización o evangelista y el ministerio de pastor y maestro. Pastor y maestro. Por general, este pastor debe ser el que guíe las ovejas, el que guíe la iglesia. Es dada al pastor. El evangelista es dada ir y predicar el evangelio. Este no debe quedarse solamente en un lugar. Es aquel que vemos por todos los sitios llevando el evangelio. ¿A quién? A los que ya están convertidos. No, a los no convertidos. El evangelista debe llevar la palabra a los no convertidos, porque el pastor, que es el maestro, es el que va a instruir a la grey para que siga perfeccionándose. Ahora, ¿por qué los apóstoles? Bueno, el apóstol era el que iba sembrando iglesias. Uno de ellos y un ejemplo fue el apóstol Pablo. Pablo es uno de los insignias de ese apostolado de ir sembrando iglesias, a los cuales le iba entregando ese lugar a pastores idóneos. Vamos a ir más tarde sobre esto. Y también vemos que él en la palabra dice, ¿para qué? ¿Para qué nombró estos 5 ministerios? Sí, son 5, ¿verdad? Vamos a nombrarlos, esos 5 ministerios. El de apóstol 1, el de profeta 2, el de evangelista 3, el de pastor 4 y maestro 5 ministerios. Hay 5 ministerios en los cuales estamos ahí leídos. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios. ¿Hoy están en la iglesia? Sí, claro que hoy están en la iglesia. Existen esos ministerios de los cuales el Señor en su momento constituyó. ¿Quién lo constituyó? El mismo Señor Jesucristo. ¿Y para qué el Señor constituyó estos 5 ministerios? Dice en el mismo Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para eso fueron hechos estos ministerios. Luego, cuando nosotros vemos este ministerio, tenemos que ver que tiene que tener una función que es el de perfeccionar al pueblo que está en la grey. En la grey hay que perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque llegan sin perfección, llegan con muchos defectos. Entonces, la misión del pastor, del profeta, del evangelista y del maestro de la iglesia es el de perfeccionar en la palabra de Dios, en las acciones de la buena obra para edificar el cuerpo de Cristo. Estoy leyendo lo que la palabra dice y textualizando con ustedes esto. ¿Y hasta cuándo se va a llevar esta función? Dice en el 4:13 de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Así lo estoy leyendo. ¿A qué? ¿Cómo nos quiere llevar? A un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Están escuchando para qué? Para formarnos, para llevarnos a la plenitud de Cristo. Es decir, que es un conocimiento continuo para que el cristiano vaya llegando a ese varón perfecto, como dice la palabra, a un varón perfecto,
¿A qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, cada uno que estamos en la palabra. Ok. Entonces, hay un llamamiento. Ahora vamos más allá. Entonces, la Biblia habla de por lo menos 4 llamamientos. Hay 4 llamamientos por el cual el Señor nos hace. Y el Señor hace esos 4 llamados en general a todos los hombres. Mira, lo que vamos a tratar ahora es cuál es el llamado que el Señor hace a toda la humanidad, a todos los hombres. Y lo vemos en Mateo 9:13. Mateo 9:13. Vamos a leer qué nos dice ese primer llamado. El Señor hace un primer llamado. Y lo vamos a ver en Mateo, bendito sea el Señor. Mateo 9, capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versículo 13, dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces dice, ¿a qué vino? A llamar a pecadores. Porque él dice, porque no he venido a llamar a justos. Entonces el primer llamado que hace el Señor, o el llamado que nos hace el Señor, bendito sea el Señor, es a el arrepentimiento. Aleluya. Entonces ese es el primer llamado que nos hace el Señor. El primer llamado es a el arrepentimiento. Va a hacer aquí algo que nos está molestando cada vez que hacemos cambios. Bueno, bien. Entonces, miramos bien que el primer llamado que hace a todos los hombres es al arrepentimiento. Dice, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos. Mira que aquí hay algo. Sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces el primer llamado no es hacer ministerios al hombre, no. El primer llamado es arrepentimiento. Nosotros somos llamados todos a el arrepentimiento ¿de qué? De pecado. Es el primer llamado. Y hay un segundo llamado. Después del llamado arrepentimiento, hay un segundo llamado. Mire que lo primero que tratamos es que el Señor forma ministros, pero el Señor no nos está llamando a todos a ser ministros. Incluso esos ministros primero fueron llamados a estos llamados, a este llamamiento. Entonces, el segundo llamado es el que nos dice segunda de Tesalonicenses, bendito sea el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que nos llama? Aquí está. Pero nosotros debemos ser siempre, dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ese segundo llamado por el cual nosotros damos gracias a Dios, bendito sea el Señor. Ese segundo llamado es a la salvación, porque ahí nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a quién. ¿O por qué? Porque Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación. Entonces, ese segundo llamado, el primero arrepentimiento, el segundo es para la salvación. Él nos ha llamado de entre todos, escogidos para ser salvos en Cristo Jesús.
escogido para la salvación. Ahora, ¿cuál es el tercer llamado? ¿Cuál es el tercer llamado que el Señor nos hace? Entonces, este tercer llamado lo leemos en Romanos 12, del 1 al 2. Bendito sea el Señor. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, lo que nos están siguiendo, del 1 al 2, dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, así es, 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ese tercer que nos está dando es a la salvación. Perdón, a la santidad. A la santidad. Vamos a dejarlo bien claro. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos dice que no nos conformemos a este siglo, a las cosas, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego, el siguiente llamado es a la santidad. Que no presentemos estos cuerpos, nuestros cuerpos, que lo presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, del arrepentimiento a la salvación, a la santidad, son los llamados que el Señor nos llama a ir arrepentido por todos nuestros pecados, a llegar a la santidad, llegar a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tercer llamado, a la santidad. Y cuarto, que es importante que todos también entendamos, ¿y a qué nos llama el Señor? Al servicio. Y este servicio con el cual nos llama el Señor fue el llamado que le hizo a todos ellos. ¿A qué nos llama el Señor? Después que nosotros hemos llegado para nuestro arrepentimiento, nuestra salvación y nuestra santidad, o sea que hemos aceptado al Señor, hemos llegado arrepentido a Él, ese llamado lo hemos recibido, el Señor nos da salvación y vida eterna y nos llama a que seamos santos, para que eso nos haga ahora sí merecedores a lo que viene. Marcos 1:17. Bendito sea el Señor. Dice: Marcos 1:17. Bendito sea el Señor. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces el llamado es al servicio, a servirle al Señor, de todas las maneras que el Señor quiere que le sirvamos. Y lo más importante que el Señor quiere es que le sirvamos para traer más almas. ¿A dónde? Al reino. Porque nosotros debemos dar fruto. Para eso nos llamó el Señor, para que demos fruto. Y el fruto que espera el Señor de nosotros es el de traer las almas a los pies de Cristo. Por eso Él les dice aquí que hemos leído: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y le haré que seáis pescadores de hombres. Bendito sea el Señor.
Eso nos llama el Señor a ser pescadores de hombres. ¿Qué nos llama también el Señor? Entonces, ya completo estos 4 aspectos del llamado a todos los hombres. Y les recuerdo cuáles son: al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio. 4 importantes llamados que el Señor hace a todos los hombres. No solamente a un ministerio, a un pastorado, a un apostolado, a ser profeta, que el Señor va a dar todo eso al que el Señor quiera a través de su voluntad que hagan que nosotros seamos, sea en cualquiera de los ministerios que el Señor quiera que tú funciones. Pero si no es así, hay 4 aspectos fundamentales el cual el Señor nos llama: al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio. 4 fundamentales llamados que el Señor nos hace. Efesios 4:1. Vamos a Efesios 4:1. Esta noche vamos a ver hasta dónde nos llegan los tiempos para el estudio que tenemos esta noche. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 4. O vamos a presentárselo como les gusta a todos. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Dice de esta manera: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? Pues ya lo vimos: al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio. Entonces aquí nos dice, y Pablo le dice a los efesios: yo pues preso en el Señor os ruego, les pido, les suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál fue la vocación? A llevar a servir al Señor, a servir al Señor. En 1 Corintios 1:9, vamos a continuar. Primera de Corintios 1:9. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Primera de Corintios 1:9. ¿A qué también fuimos llamados, además de estos 4 bases fundamentales del llamado a todos los hombres? Algo también importante, nos fuimos llamados. Y esto lo encontramos en Primera de Corintios. Bendito sea el Señor. Capítulo 1, versículo 9. Y dice de esta manera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Verdad? Pudiera alguien preguntarnos, ¿cuál es el llamado? Pero ¿cuál es ese llamado? Veremos que quiere decir esta palabra tan usual en el medio cristiano, llamado. Llamando viene el término que encontramos aquí, kaleo, que es un término griego que se puede usar para convocar o invitar. Esa palabra griega kaleo se puede usar para convocar o invitar. También se puede traducir como destino a algún caso o a alguna situación. Entonces, con base a eso que hemos aprendido de que la palabra llamado, que dice kaleo, la palabra griega, podemos decir que el llamamiento es una invitación que vivamos según la voluntad de Dios durante nuestra permanencia en la tierra. Y ya lo vieron. El arrepentidos a todo pecado, a la salvación, a la santidad
y al servicio a Dios en cualquiera de las diferentes actividades que el Señor quiere que le trabajemos. Sí, cualquiera de ellas, sea al pastorado, sea al servicio en la iglesia, de las 1000 formas que el Señor tiene para que nosotros le sirvamos en el reino de Dios. Entonces todo creyente tiene un llamado, tiene un llamamiento de Dios, todo creyente. Pero básicamente los 4 que dijimos: arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio. Pero todo creyente tiene un llamamiento especial que Dios hace. Segunda de Timoteo, bendito sea el Señor. Hay un llamado aquí que nos va a quedar bien claro. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Cómo nos llamó? Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Entonces, dice la palabra que leímos en 2 de Timoteo que nosotros tenemos un llamado que Dios hizo. Quien nos salvó y llamó, ¿con qué? Con un llamamiento santo. Con un llamamiento santo, no conforme a lo que nosotros hacíamos, no conforme a nuestras buenas obras. No fue conforme a eso, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Porque nosotros somos salvos no por obras, sino por gracia. ¿Y desde cuándo? Desde los tiempos de los siglos. Es decir, que ya estamos en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya tú estabas en los planes del Señor para que tú fueras llamado al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio al Señor. Pero esto tiene, la verdad que sí, unas condiciones. Primero, reconocer el llamamiento. Hay que reconocer ese llamamiento al arrepentimiento, a la santidad. Aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, del cual vamos a recibir la salvación. Y al propósito que el Señor ha puesto en nuestra vida para servirle al Señor. Segundo, aceptarlo internamente. Tercero, prepararnos. Cuarto, esperar hasta que el Señor nos aparte para cumplir la tarea que el Señor nos ha puesto. Repito, primero hay que reconocer ese llamado. Segundo, aceptarlo internamente. Eso quiere decir aceptarlo en nuestro corazón y confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Tercero, prepararnos. Debemos ser preparados en la palabra, ser curtidos en el conocimiento. Cuarto, esperar hasta que el Señor nos aparte para cumplir el propósito que Él quiere en nosotros. Dice que no debemos aventarnos a una tarea a la cual el Señor de pronto no nos ha llamado. Hay muchos que se avientan a una tarea. No, yo soy profeta y vamos a ver que está muy lejos de lo que el Señor lo ha llamado. No, yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy maestro de la palabra, yo soy evangelista. Pero cuando van a ver, no tienen ningún llamado de ese tipo. ¿Por qué? Porque no se nota. El llamado del Señor fundamentalmente no es que tú naces para estudiar, sino que tú después que sientes el llamado, te vas a preparar. Por eso hizo reconocer ese llamado. Hay que reconocer el llamado que el Señor nos hace en el propósito que nos tiene, aceptarlo internamente, para lo cual fuimos llamados, y prepararnos para ese propósito, para esa tarea, para esa función. Creo que ahora me entendieron mejor. Y ese llamado es muy diferente
de Dios para cada persona y además es irrevocable. Dios no le quita a nada, a nadie. Cuando el Señor hace un llamado, Dios no quita ningún de esos llamados. Dios nos escogió y determinó nuestra vocación. Quien determinó la vocación es Dios. Por eso no fue un hombre el que hizo un llamado para que tú seas profeta. No fue hombre. Aunque Dios puede usar al hombre para que te guíe en la función de la profecía. Dios puede usar al hombre para que te guíe en el ministerio de pastorado, de pastor. O sea, el Señor va a utilizar a un maestro de la palabra, va a utilizar a un padre espiritual para que te guíe en las funciones que el Señor quiere que tú realices. Por eso no podemos quitar eso, pero el llamado siempre será de Dios. Pero hablamos que los primeros son los 4 llamados básicos para todo ser humano, para todo aquel que es llamado y es convocado para el Señor para salvación y vida eterna. Nosotros debemos entender cuando el Señor empieza a hacer un llamado básico, y ya lo voy a repetir, al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y por último al servicio. Si nosotros los 3 primeros no lo cumplimos, menos podremos cumplir el propósito para el cual el Señor quiere que le sirvamos. Primero, debe ser una persona con un arrepentimiento genuino, una conversión genuina, no una conversión no genuina. Hay varios tipos de conversión. Hay personas que están convencidas, conocen de la palabra, están convencidos de la realidad de Dios, que existe, que hace milagros, pero tienen conocimiento de Dios, mas no están convertidos a Él. No le siguen los pasos a Dios, no le siguen el paso al Señor. Son personas conocedoras, pero no personas convertidas. La conversión significa haber nacido de nuevo, haber aceptado todo aquel que el Señor quiere que nosotros debemos hacer. Seguir su voluntad y no la nuestra, no a través de nuestra fuerza, sino entregarnos completamente a Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. ¿Qué otra cosa? El apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados en una esperanza de nuestra vocación. Efesios 4:4. Efesios 4:4. Vamos a leerlo con ustedes. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 4. Dice de esta manera, y lo leo con ustedes: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. ¿Por qué habla aquí de un cuerpo y un espíritu? Porque nosotros tenemos todos un solo espíritu, el Espíritu Santo. No todos somos llenados de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Un espíritu, el Espíritu Santo. Fuiste llamado también, o también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, que hay algo que se conjuga en nosotros, en cada uno que es llamado, que son estos aspectos: un cuerpo, un espíritu, también una misma esperanza de nuestra vocación, a lo cual el Señor nos llamó, algo que en nosotros fue puesto por el Espíritu Santo y por eso actúa en nosotros. Así que, entonces, ahora sí vamos a sentarnos en lo primero que estuvimos leyendo. El Señor llamó a algunos para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, también tenemos otros aspectos que no están aquí, pero son que algunos fueron llamados para ser intercesores.
misioneros, salmistas, administradores, exhortadores, ayunadores, dadores alegres. Mire, todo eso. El Señor sabe que hay gente que son dadores alegres. Y Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, esta persona que usted la ve que le gusta dar, es un dador alegre y el Señor se agrada de ellos. Pero el Señor sabe que ha puesto en ellos ese sentir, el sentir de entregar sin decir nada, ni esperar nada a cambio. Entonces, hay además otros llamados que el Señor hace, que es para interceder, para ministrar en las misiones, para ser un salmista, como son los que cantan, que el Señor les ha dado un buen don y son salmistas, administradores también de las cosas del Señor en la iglesia, que tienen esa cualidad de saber administrar las cosas de Dios. Exhortadores, personas que saben exhortar, tienen palabras de exhortación con amor, con amabilidad. El Señor le da esa actitud. Pues, por mucho que usted no crea, el pastor debe tener mucho de esto que estamos hablando aquí. Saber exhortar con amor. Ayudadores. No todo el mundo sabe ayunar. Por eso es que existe un grupo de ayunadores de la iglesia. Les gusta esto, les agrada el ayuno y no a muchos que no pueden durar 2 horas porque ya tienen migraña y dolor de cabeza. Y el dador alegre. Mire, estamos hablando de unos llamados diferentes, aquellos que escuchamos, por lo cual el Señor llamó a unos especiales. Pero estos son también personas que llama para hacer tareas fundamentales, concretas, y una de las más importantes es la de la intercesión. Y la intercesión son aquellos que se apartan para orar por los enfermos, por las personas afligidas, por cualquier conflicto. Estas personas se ponen a ayunar varias horas de ayuno y oración y ruego para el Señor. Entonces, en todas ellas, ¿qué somos nosotros? Embajadores del reino de Dios y ministros de reconciliación. Todos los que tienen una tarea en el Señor, somos eso, embajadores de Cristo en el reino de Dios y ministros de reconciliación. Entonces hay una gran variedad, como ustedes me han escuchado, de llamamientos y todos son dados según la gracia de Dios. Cualquiera que sea la vocación a la que somos llamados, ya sea natural o espiritualmente, solo tendremos paz en nuestros corazones cuando estemos en la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Solo tendremos paz cuando nos sometamos a la dirección del Señor y no simplemente nos conformemos con las apariencias. Cuando aceptamos el llamamiento de Dios y dejemos de tratar de ser o hacer algo contrario a ese llamamiento. Cuando nosotros queremos hacer algo contrario para lo cual fuimos llamados, estamos desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nosotros nos inclinamos a Él y aceptamos cualquiera que sea su llamado, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, bendito sea el Señor. Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, ya lo leímos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí nos dice el apóstol Pablo que no nos debemos conformar a las cosas que nos da el mundo. No debemos conformar, sino que nos transformemos por medio de ¿qué? De la renovación. ¿De qué? Del entendimiento. Para que de esa manera podamos entender cuál es
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nunca podremos sentirnos felices ni satisfechos y mucho menos tener éxito si tratamos de forzar un ministerio o una vocación a la cual no hemos sido llamados. Escucha bien esto. No podremos sentirnos felices ni satisfechos y mucho menos vamos a tener éxito si tratamos de forzar un ministerio o una vocación para la cual no hemos sido llamados. En eso tenemos que, por eso, ponerle mucha atención. Cuando sentimos que somos llamados para algo, debemos comprobarlo, recomprobarlo a través de el Espíritu Santo, de la lectura de la palabra, y comprobemos para lo cual el Señor nos ha llamado. Y también es muy importante aclarar que Dios tiene un llamamiento y un tiempo de separación para todo creyente, aunque no se someta a la voluntad de Él. ¿Qué significa esto? Que hay un momento que el Señor quiere que nos aparta del mundo. Estamos apartados del mundo. Aquel que va a traer tareas importantes, fundamentales, muy específicas de Dios, tiene que apartarse de las cosas del mundo. Debe ser apartado para Dios. Así como Daniel fue apartado en el templo para que le sirviera al Señor. Por eso es que hay muchos cristianos amargados, frustrados, porque no se someten ni aceptan la voluntad de Dios para sus vidas. Quieren hacer según lo que ellos creen o les parece que es la mejor manera de servir a Dios. ¿Sabes qué? Sométete a Dios, sométete a su voluntad. No esperen en el tiempo de su preparación. Ellos no esperan ese tiempo. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo que hay que entrar en la presencia del Señor para que nos perfeccione, para que nos pula, para que nos eduquen. Ningún médico es médico en el primer semestre que entra en la universidad, sino cuando ya ha terminado y ha hecho muchas prácticas en la clínica, para lo cual ha llegado allá a conocer mucho más. Pero primero pasó por todo un tiempo teórico y un tiempo de conocimiento para que entonces pudiera ejercer su tarea de medicina. Lo mismo es las cosas de Dios. Tú no puedes de un día a otro ya querer ser el evangelista que va a las naciones si primero no eres preparado, si primero no eres guiado, si primero no eres formado. No forces las cosas de Dios. Dios no bendice a los que se hacen fuera de su voluntad o de su tiempo. No lo bendice Dios. Al que hace las cosas fuera de su voluntad o lo hace en los tiempos por el cual el Señor no lo ha preparado. Bendito sea el Señor. Entonces hoy hemos tratado este tema del llamado. El llamado de dos maneras. El llamado que el Señor hace a todos los hombres. ¿Y cuál es ese llamado que el Señor hace a todos los hombres? Al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad y al servicio en el Señor. Fundamentalmente, 4 aspectos fundamentales. Sobre eso hemos hablado esta noche en A Rayar el Alba con Cristo, en este viernes de impacto. Espero que esto haya llegado en el profundo de sus corazones en esta noche. Hay que tener claro que hay un llamamiento al arrepentimiento, a la salvación, a la santidad. Bendito Dios. Y al servicio. Entonces, cuando ya somos formados en esos 4 aspectos, entonces viene la capacitación para la tarea específica con que el Señor te ha llamado. Al apostolado,
a la evangelización, bendito sea el Señor, a la profecía. Todos esos 5 aspectos para el cual el Señor, pero si no te has preparado primero para el Señor, si no te has arrepentido, ¿cómo vas a ir al otro nivel? El primer nivel que nos llaman es a esos 4 puntos fundamentales, básicos, que todo creyente debe pasar sí o sí. No puede dejar de pasar por esos 4 puntos básicos: arrepentimiento, salvación, santidad y servicio. Así de clarito. Ese es el gran llamamiento que Dios hace a todos los hombres, a toda la humanidad, para que sean salvos. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. A nosotros no se nos olvida, ni a ustedes tampoco. ¿Cierto? A nadie. A nadie, porque un cristiano es la parte básica para el cual dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo en el 17, que es como afianzando lo primero: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí tenemos que para esto el Señor nos llama al arrepentimiento, a la salvación, bendito sea el Señor, a la santidad, importante, y nos llama también al servicio. Pero esto, como ven ustedes, que acabamos de leer y que todo el mundo conoce, es ese Juan 3:16, que amó tanto el Dios al mundo, que mandó a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda. Entonces, ese llamado es al arrepentimiento. Ese llamado es a la salvación. Ese llamado es a la santidad en el cuerpo de Cristo. Y ese llamado es hacia el servicio en el reino de Dios, en las diferentes tareas que el Señor nos encomiende realizar. Yo creo que ahora sí quedamos como básicos en este tema. Vamos a terminar. Vamos a orar para despedir este servicio de hoy, este servicio. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída, ha sido desarrollada en esta noche, en este viernes de impacto. Espero, Señor, que esta palabra haya llegado al corazón de mis hermanos, fundamentalmente aquellos que todavía están dudativos en ese llamado. Oh Señor, sé tú, Señor, el que le impacte, Señor, y que esa espada, que es tu palabra, llegue como espada de doble filo, que penetre hasta partir los tuétanos, Señor, y el espíritu, como dice tu palabra, y discierna los pensamientos y los deseos de ese corazón. Oh bendito Dios, abre, Padre, ese corazón, bendito Dios. Quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, Señor. Quítale la dureza, Señor, de sus corazones, bendito Señor, y sea usted, Señor, entrando y apoltronándote dentro de cada uno de nosotros. Oh Señor, nos entregamos a ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Que tu espíritu siempre esté dentro de nosotros. Oh bendito Dios, aleja todo pensamiento de mal, aleja todo pensamiento de pecado de nosotros, y que sea usted, Señor, santificándonos, transformándonos, llenándonos de tu palabra y de tu amor. Oh bendito Dios, gracias por tu misericordia, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor, por nuestra vida de pecado, porque nos has hecho este llamado a ese arrepentimiento de pecado, para que seamos salvos y para que en esa salvación
nos lleves a un rumbo hacia Cristo de santidad, a ese varón perfecto. Oh bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque conocemos de tu palabra. Por eso la hablamos, Señor. Oh bendito Dios. Sé tu Señor llenándonos cada día más de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Queremos ser, por lo menos, lo más cerca posible de ese varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. A eso queremos, Señor, llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Oh bendito Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Así, bendito Dios, aceptamos, Señor, tu palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser ese varón perfecto, o por lo menos cercano a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfecciónanos, Señor, para la obra del ministerio al cual tú nos hayas colocado, Señor, para la edificación de los hermanos del cuerpo de Cristo, de aquellos que hacemos parte de una iglesia, de un grupo, de una congregación, Señor, a fin de perfeccionarnos y de santificarnos en ti, Señor. Guíanos, oh bendito Dios, guíanos hasta llegar a ese varón perfecto. Oh bendito Dios, gracias, Señor. Señor, nos vamos de esta transmisión, pero no nos vamos de tu presencia. Oh bendito Dios, sea usted, Señor, guiándonos en esta noche. Danos una noche tranquila y apacible. Oh bendito Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, los invitamos para el día domingo. Vamos a tener el mensaje dominical y los invitamos para que a las 5 de la mañana, nosotros vamos a transmitir a las 5 de la mañana, más o menos una hora, de 5 a 6. No nos vamos a pasar más porque después tenemos que salir para cada uno para las congregaciones en donde cada uno asistimos. Y el domingo es para el Señor. Es un domingo especial, un domingo que le llaman Domingo de Ramos. Es el domingo que es especial en todo el mundo. Se inicia la semana del Señor, llamada también la Semana Santa. Hay días especiales, hay días de transmisión. En lo posible yo voy a transmitir en esos días. Voy a hablar sobre la pasión de Cristo. Voy a hablar sobre la salvación. Voy a hablar sobre todo lo que el Señor dejó para ese día, para los días del Calvario, para los días de su crucifixión, resurrección, de su muerte y resurrección. Vamos a buscar el momento, posiblemente el mismo jueves o viernes, si así el Señor lo permite, iremos a transmitir y vamos a hablar sobre los 7 palabras. A mí me gusta eso. Vamos a hablar de las 7 palabras que el Señor dijo allí en la cruz. Y vamos a traer un hermoso mensaje
para el Viernes Santo, si el Señor así lo permite. Viernes de impacto, pero un viernes especial, un viernes hablando de las 7 palabras que el Señor dijo allí en la cruz. Así que bendito sea el Señor. Gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias, Señor, porque nos diste un día tranquilo, una noche tranquila. Todo estuvo bien, la transmisión también. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde. Los espero para este domingo a las 5 de la mañana. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.